Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que uno de los grandes problemas que tienen los seres humanos es la comunicación. Pareciera que no sabemos hablar, que no podemos ordenar nuestras palabras y expresarlas. Tenemos un conflicto muy grande al hablar. Casi siempre nuestras palabras están cargadas de miedo, de inseguridad, de murmuración, de señalamiento, de crítica. Casi siempre nuestra comunicación está cargada de tú tienes la culpa y yo siempre soy la víctima. Nuestra comunicación, nuestra forma de hablar tiene la capacidad de elogiar a las personas, pero también tiene la capacidad de anularnos. Y como dice la palabra, nuestras palabras realmente tienen poder. Y tienen más poder de lo que nosotros nos imaginamos. En Génesis 1, capítulo 1, la Biblia empieza contándonos la historia de todo lo creado, cómo empezó todo este mundo. Ahí está la respuesta a esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho: ¿y cómo empezó todo? Ustedes sé muy bien que conocen Génesis, los 3 primeros capítulos donde nos describe muy bien la creación. Pero la creación empieza con una palabra. Y Dios dijo. Y así empieza toda la creación. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y de esa manera Dios separó el día de la noche. Dios dijo que se separaran las aguas, y entonces se separaron las aguas y quedó el mar, los ríos y todo lo que nosotros hoy conocemos. Dios dijo que de la tierra saliera todo árbol que diera fruto. Inmediatamente de la tierra salió todo árbol que da fruto. Dios dijo que se hiciera todo ser viviente y toda bestia y todo animal del agua, y todo eso se creó después de que Él dijo. Y después Dios creó al hombre y a la mujer, también utilizando su palabra. Y todo lo creado por Dios fue producto de una palabra. La creación empieza diciendo: y Dios dijo. Y así titulada esta prédica de hoy: y Dios dijo. Y una de las cosas que nos distinguen a nosotros del resto de lo creado es la habilidad que Dios nos dio de comunicarnos. No importa lo que cada uno de nosotros hacemos, a qué nos dedicamos diariamente, todos tenemos algo en común, y es que todo el tiempo estamos hablando. Todo el tiempo hablamos, casi sin parar, todos los días lo hacemos, casi sin interrupción. Y a menudo sin pensar en lo importante que es para la vida. Todo el tiempo, mínimo, nosotros estamos hablando una cantidad de más de 30,000 palabras. Entonces no hay momento del día donde nosotros estemos en silencio. Todo el tiempo estamos hablando. Se dicen las estadísticas que las mujeres hablamos mucho más que los hombres. Entonces dicen que las mujeres hablamos un promedio de 50,000 palabras. Y se dice que los hombres hablan un promedio de 30,000 palabras. Todo el tiempo estamos hablando. Hay mujeres que hablan mucho más que 50,000 palabras y hay hombres que hablan mucho más de las 30,000 palabras, pero todo el tiempo estamos hablando y hablando, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es para la vida. Porque eso que fue un regalo inicialmente, la comunicación, que es una gran habilidad que hoy tenemos, también es nuestra más grande debilidad. Porque con las palabras sanamos, pero también herimos. Con las palabras afirmamos, pero también anulamos. Con las palabras afianzamos verdades, pero también creamos mentiras. Con las palabras amamos y odiamos, dividimos y unimos. Con las palabras enamoramos, pero esas mismas palabras nos alejan de la persona amada. Las palabras nos corrigen, pero muchas veces también nos destruyen. Las palabras crean amistades, pero las palabras también crean enemistades. Y como en Génesis 1, las palabras empezaron dando vida. Al principio, el uso de la palabra fue para dar vida. Dios ordenó vida con sus palabras y entonces el hombre fue creado.
al principio de absolutamente toda nuestra historia, la palabra se utilizó para traer vida. Pero para comprender la gran importancia que tienen las palabras, debemos verlo de nuevo donde todo empezó, que es en Génesis 1. Adán y Eva fueron creados. Adán fue creado. Dios lo puso sobre el huerto del Edén, o el paraíso, como dice la Biblia. Y antes de ponerlo en el paraíso, ya Dios había creado todo un mundo para él. Ya estaba absolutamente todo creado gracias a la palabra. Y después de que todo fue creado, Dios puso a Adán ahí. Ya creado, la Biblia dice que sopló sobre él aliento de vida. Y entonces Adán vivió como un hombre humano, 100% igual a lo que Dios quería que él fuera. Entonces fue un hombre humano, pero estaba lleno de la vida que solamente Dios puede dar. Y en ese contexto aparecen las primeras palabras que el oído humano escuchó. Y las primeras palabras que el oído humano escuchó no fueron las palabras de otro ser humano. Las primeras palabras que el oído humano escuchó fueron las palabras de Dios. Y ahí empieza todo. Lo primero que el ser humano escuchó, que el oído humano escuchó, fueron las palabras de Dios. Y dice Génesis 1:28, y Dios habló. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esas fueron las primeras palabras que el oído humano escuchó. El Dios infinito, o sea, el creador de todo, el todopoderoso, el Dios que acaba de crear absolutamente todo lo que Adán estaba viendo en ese momento, se hizo conocible al ser humano usando el lenguaje del ser humano. Entonces ese Dios grande que nosotros no comprendemos ni siquiera, decidió hablar el mismo lenguaje del ser humano, y esa fue la primer voz que el ser humano escuchó. Porque Dios no es solamente un Dios que hace, Dios es un Dios que habla a su pueblo de forma, escuchen, coherente, exhaustiva y clara. Y si a usted le queda alguna duda de eso, entonces léase la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y se va a dar cuenta de toda la coherencia que hay en la Escritura, de toda la claridad y de la explicación que hay en la Escritura, y de cómo Génesis se conecta con Apocalipsis, y cómo cada libro es una secuencia de un plan y un propósito perfecto que Dios tiene para nosotros. Dios no solamente habló al oído humano para decirles algo en particular a ellos, sino también para revelarse a sí mismo, para mostrar su propósito, para dar identidad, para darnos significado como parte de su creación. Entonces, las primeras palabras que el oído humano escuchó, vamos a dividirlas en 5. Ahí les voy a mostrar 4, pero hay 5. La primera palabra que escuchó el oído humano fue: y los bendijo Dios. O sea, sobre ellos, lo primerito después de haber sido creados es una bendición sobre ellos. Y los bendijo Dios es de forma integral. Absolutamente toda bendición que ustedes se puedan imaginar en este momento estuvo sobre ellos, y fue la primera palabra: y los bendijo Dios. Después les dijo: den fruto. Seguidamente le dijo: multiplíquense, llenen la tierra, y por último, administrenla. Entonces hay un orden muy claro sobre las primeras palabras que el oído humano escuchó: una bendición, y con esa bendición sigue: den fruto. Y si Dios les está diciendo que den fruto, es porque ellos tenían la capacidad de dar fruto, porque sobre ellos había una bendición. Multiplíquense, ellos tenían la capacidad de multiplicarse, de llenar la tierra y de administrarla. Y esas mismas palabras, las mismas primeras palabras que el oído humano escuchó, son las mismas palabras que esta mañana nosotros estamos escuchando. Sobre nosotros sí hay una bendición, y hay una bendición que es integral.
Y esa bendición nos capacita a nosotros para dar fruto. Entonces usted muchas veces se ha preguntado, es que yo no sé hacer nada, es que a mí me dicen haga tal cosa y me paniqueo, me muero del miedo, no sé qué hacer. Pero ya hay una bendición desde Génesis capítulo 1 y Dios en Adán a nosotros también nos trajo bendición. Y fue lo primero, antes de Dios darles una asignación, les dio una bendición. Antes de decirles administren toda esta creación, los bendijo. Y los bendijo de manera integral. Por eso esas primeras palabras de Dios al hombre traen revelación, nos definen y nos explican su propósito. Pero esas no fueron las únicas palabras que se escucharon en ese momento. Las segundas palabras que se escucharon en ese momento fue Adán y Eva hablaron. Dentro de ese contexto de la creación, después de escuchar a Dios por primera vez, entonces Adán y Eva hablan. Y tengo para decirles que fue la primera y única vez en la historia donde un matrimonio tenía una comunicación perfecta, donde dos seres humanos se comunicaron de forma perfecta. Fue la primera y única vez en la historia. Ninguno de nosotros ha tenido ese privilegio, solo Adán y Eva. No se acusaban, no se defendían, no mentían, no buscaban su propio bien, no se ofendían el uno al otro, no habían esas respuestas impacientes y esas miradas con impaciencia, no había palabras para manipular o dividir, no habían comentarios egoístas, sarcásticos, no habían comentarios con ese tonito maluquito que daña tantas relaciones, con esas miraditas maluquitas que dañan tantas relaciones. Adán y Eva no se hablaban para culparse en el uno al otro, no se avergonzaban y mucho menos se humillaban. O sea, Adán y Eva en ese momento hacían todo lo contrario a lo que nosotros hoy hacemos. Es la primera vez que había una comunicación perfecta en la historia. Solo hubo palabras verdaderas, dichas con cortesía, gentileza y amor. Solamente eso. Lo que Adán decía era verdad. Lo que Eva decía era cargado de amor, de gentileza, de cortesía, de buscar el bien para el otro. Todo el tiempo era una comunicación donde no me importaba si yo tenía la razón. El problema no es si yo tengo la razón y usted es el culpable. Aquí nos vamos a comunicar de forma sabia y verdadera. Aquí ninguno está buscando su propio bien. Aquí somos un equipo, somos dos seres humanos sobre este planeta y vamos a hablar de forma correcta, con la verdad. Vamos a decir las cosas como son. Nos vamos a mirar con amor. Nos vamos a mirar con cuidado. Nos vamos a cuidar el uno al otro. Eso pasó en ese momento. Y Adán y Eva realmente se pudieron conocer porque todo lo que se decían realmente reflejaba lo que tenían en su corazón. Y hasta ese momento lo único que tenían en el corazón era Dios. Entonces era un asunto espectacular. Yo nada más estudiaba y me imaginaba cuáles eran las conversaciones de ellos y eso tuvo que haber sido un encanto, una maravilla. O sea, todo el tiempo se enamoraban el uno del otro, todo el tiempo se afirmaban, todo el tiempo se elogiaban, porque no conocían nada diferente a la voz de Dios. No tenían tiempo para escuchar otras voces. No tenían tiempo para escuchar las personas que uno no debe escuchar. No tenían tiempo para ir a buscar consejeros equivocados. No tenían tiempo para escuchar a nadie más que a Dios. Todo el tiempo era una comunicación perfecta. Y lo único que ellos tenían para dar era lo que Dios les daba. Entonces todo era perfecto en ese momento. Las palabras se utilizaban para hablar de forma correcta. Sin embargo, otra voz habló y hubo una tercera voz en el jardín. Una tercera voz se escuchó en el jardín y Satanás habló. Dice Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer:
con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Hay una tercera voz, se levanta una tercera voz en el jardín y es la voz de Satanás. Y después de que el diablo habla, el problema no es tanto que el diablo haya hablado, el problema fue que ellos lo escucharon. Y más que lo escucharon, el problema fue que le creyeron. Y después de haberlo escuchado, después de haberle creído, la voz de Dios les produjo miedo. Miren lo particular de la escena. Esa voz perfecta que todo el tiempo me hablaba, de repente me volvió a hablar y ahora tengo miedo. ¿Qué pasó? Ahora, podría imaginarse por un momento lo que Adán y Eva sintieron, qué pudieron experimentar cuando ellos no conocían lo que era el miedo. Ellos no tenían ni idea que esa palabra existía. Ellos nunca habían sentido que el miedo existía. Entonces imagínense, escuchan la voz que todo el tiempo han escuchado y de repente lo que sienten es miedo, pánico, a tal punto que deciden buscar un escondite. O sea, ¿en qué momento ellos sabían qué era esconderse? ¿En qué momento era saber qué era tener miedo? En el momento en que Satanás habló. Pero no tanto que haya hablado, sino que ellos escucharon una voz incorrecta. Y no solamente la escucharon, sino que también la creyeron. ¿Y cuáles fueron las palabras de Satanás? Palabras más, palabras menos, él trató de desmentir las palabras de Dios. Ese fue su gran propósito inicial. Vamos a poner en duda lo que Dios les dijo a ellos. Y los bendijo Dios, y les dijo que dieran fruto, y les dijo que se multiplicaran, y les dijo que administraran todo eso. ¿Y sabe qué es lo particular? Que ellos estaban haciendo eso. Ellos estaban viviendo en bendición. Ellos estaban cumpliendo la asignación para la cual fueron creados. O sea, ellos no tenían el problema de, ¿será que sí soy capaz? O sea, ellos no estaban pensando, ¿será que Dios sí me habló a mí o fue otra persona? ¿Será que yo sí tengo que ponerle nombre a todos los animales o esa no es mi tarea? ¿Será que yo sí necesito hacer las cosas que Dios me está diciendo? No, ellos lo estaban haciendo de manera natural. Adán y Eva estaban cumpliendo el propósito por el cual fueron creados de manera natural. O sea, ellos tenían el miedo que nosotros tenemos de liderazgo, servir. No, yo no soy capaz, qué miedo. Ellos no tenían ese problema. Pero inmediatamente escucharon una voz que no era la de Dios, tuvieron miedo. Entonces hubo un tiempo perfecto donde ellos pudieron servir a Dios, cumplir su asignación, cuando no escucharon voces incorrectas. Pero no solamente eso. Después de que Adán y Eva escucharon esa tercera voz, de repente dentro de ellos se despertó una habilidad que todavía vimos nosotros, y es la habilidad de culparse el uno al otro. Nunca se habían culpado, nunca se habían echado nada en cara. Y en ese momento, entonces, Adán lo primero que hace es que culpa a Dios y culpa a Eva. Esa mujer que tú me diste, esa fue la que me obligó a comer de ese fruto. Y Eva termina culpando a la serpiente. Es la primera vez en la historia que se utilizan las palabras para culpar a otro. Ahora, imagínense por otro momento el miedo o el susto de Eva al escuchar que por primera vez alguien la está culpando. Mi esposo jamás me había culpado. Adán nunca me había tratado como me está tratando en ese momento y ahorita me está echando la culpa. Eso nunca lo habían experimentado. Pero es la primera vez en la historia donde un ser humano culpa a otro. Y más delicado aún, es la primera vez en la historia donde un ser humano culpa a Dios por una bendición. Lo que Eva representaba antes de que apareciera esa tercera voz era una bendición. Y ellos se disfrutaban el uno al otro. Y ahorita Adán lo que está haciendo es culpar a Dios por la bendición que le dio. Qué belleza, muy bonito. Justo en ese momento la pureza de la comunicación se perdió. El propósito con el cual Dios creó la comunicación se convirtió en un caos. O sea, de ahí en adelante, imagínense en todo lo que quieran y todo eso pasó. El reproche de Adán y Eva, las peleas,
yo no le voy a hablar más, quién sabe cuántos días pasaron sin hablarse, y cuando se hablaban eran para culparse, y se culpaban y se culpaban. Eso tuvo que haber sido un caos porque no había consejero, no había pastor, no había quien los ayudara. Ellos no tenían a quién acudir en su problema de comunicación, y Dios decidió dejar de hablarles. Peor, quedaron envueltos en una comunicación terrible. ¿Sabe qué es lo peor del asunto? Es que muchas veces nosotros caemos en el mismo error, porque hoy ya no hablamos bajo el diseño de Dios, sino que muchas veces nos rebajamos a hablar como habla la serpiente. Entonces también culpamos a Dios, también lo acusamos, también acusamos a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestro hijo, y empezamos a hablar lo incorrecto, y empezamos a hablar insensateces, y empezamos a hablar y hablar porque necesitamos desahogarnos. Entonces, bajo esa premisa, entonces todo el mundo puede decir lo que quiera, y terminamos hiriendo una cantidad de personas por todo lo que decimos, y nos rebajamos todo el tiempo al nivel de la serpiente. Y no hablamos lo correcto porque no creemos lo correcto. El gran regalo que recibimos de Dios de la comunicación ahora es el gran problema que tenemos. Y es que no nos sabemos comunicar y no sabemos hablar. No nos sabemos comunicar con nuestros hijos. Los hijos no se saben comunicar con los padres. Los esposos no se saben hablar, no se saben comunicar. ¿Por qué? Porque generalmente estamos hablando para culparnos. Eso inicialmente que Adán y Eva aprendieron allá en el jardín, ahora nosotros también lo aprendimos y lo vivimos. Casi siempre estamos hablando para culparnos y para defendernos. Y yo quedo bien, pero tú quedas mal. Y en el peor de los casos, muchas veces hablamos porque escuchamos voces que son completamente incorrectas. Y no escuchamos a Dios. Esa es la última voz que escuchamos. La primera voz que escuchó el oído humano fue la voz de Dios. Pero el día de hoy, la última voz que nosotros escuchamos es la voz de Dios. Hay 100,000 personas antes que Dios. Hay muchas personas que pueden solucionar mis problemas antes que Dios. Y ya al final, cuando definitivamente nadie fue capaz, entonces sí, Señor, ¿qué tienes que decirme? Y es la última voz que escuchamos. ¿Por qué? Por eso, porque finalmente siempre estamos buscando cómo defender nuestra posición. Entonces es más fácil que un consejero me diga: sí, tú tienes toda la razón, yo te entiendo, o sea, la situación está difícil, sigue haciendo lo que estás haciendo. Es más fácil escuchar eso que ir a donde Dios, a que me diga: la estás embarrando, lo que estás haciendo no está bien hecho. Hoy nosotros escuchamos a Dios por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Creer lo correcto es otra vez creer en Jesús. En Juan 1:14, un versículo bastante hermoso, está en la Nueva Traducción Viviente para los que están tomando nota, y dice de la siguiente manera: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces la palabra se hizo hombre. En otras palabras, es que todo lo que había escrito en la Biblia vino y se hizo hombre en Jesús. Jesús vino a cumplir todo lo que estaba en la palabra escrito y a terminar de escribir lo que él debía hacer. Entonces todo eso que se habló antes de que Jesús viniera, vino y se cumplió en él. Esa palabra, esa verdad que muchas veces expresamos, pero que se perdió allá en el paraíso y que se perdió el momento en que escuchamos esa tercera voz, Jesús vino a restaurarla y se convirtió en eso, en el Dios, en Jesús, que vino a ser nuestro referente para la palabra que Dios quiere que nosotros hablamos. Si nuestro hablar tiene como referente a Cristo, entonces seguro nosotros vamos a hablar sabiamente. Si nosotros entendemos que más que mi esposo, mi hijo
o mi hermano, mi amigo, el que está aquí enseguida me está escuchando, sino que Jesús también me está escuchando. Entonces vamos a tener más sabiduría para hablar. Pablo en la carta a los Efesios tiene que decirles, oigan, dejen de hablar tantas tonterías. Así, con esos términos les dice, si quieren, vale, en la carta de los Efesios y se van a dar cuenta. Dejen de hablar tantas tonterías. ¿Y cuántos cristianos hoy no se la pasan hablando tonterías? Hay conversaciones que son llenas de insensatez. Hay conversaciones que no edifican. Hay conversaciones que no bendicen para nada. Hay conversaciones que no ayudan. Hay conversaciones que no dejan absolutamente nada bueno. Cuando la Biblia siempre nos dice que cada vez que hablemos con alguien más, procuremos que algo bueno se quede en esa persona. Y la Biblia siempre nos está diciendo ahí, cuando ustedes entren en contacto con alguien y conversen, procuren que algo bueno quede en esa persona, más si ustedes dicen llamarse cristianos. Hace 1 año, 5 meses, creo que todos ustedes saben que pasé por una crisis de salud bastante fuerte, pero lo peor de esa crisis fue que pasé 7 meses sin poder hablar. Y para mí eso fue lo peor que hasta el día de hoy me ha sucedido. Y Dios sabe que el estar 7 meses sin hablar fue un proceso demasiado difícil. Tal vez usted dirá, bueno, pero estaba viva, tenía otras formas de hacerse comunicar, pero Dios sabía que justo en esa área a mí me iba a dar muy duro. Entonces fueron 7 meses donde tuve que estar todo el tiempo en silencio. Y ahí sí creo que lo dice una canción, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿cierto? Y eso me pasó a mí con mi voz, o sea, yo no podía creer que no podía hablar. Después de 20 días, yo dije, listo, uno se aguanta 20 días, pero empezaron a pasar los meses y yo no podía hablar. Entonces empezaron a hacerme una cantidad de exámenes especialistas y el uno me hacía un examen y me miraba las cuerdas vocales y me mandaron a Cali, bueno, una cantidad de cosas. Y 3 meses después un especialista me dice, mira, el daño que tú tienes en tus cuerdas vocales es irreversible. Tú no vas a volver a hablar. Y el tono de voz que tú siempre vas a tener es demasiado bajo. Entonces me recomendó en ese momento que comprara un micrófono personal para tenerlo siempre ahí y cada vez que hablara se amplificara un poco la voz. Créanme que esa era una doctora. Me daba esa sugerencia y yo empecé a llorar de la forma que todavía me acuerdo y me duele mucho. Porque yo le decía a mi esposo, yo no soy capaz de usar eso. Ni lo vayas a averiguar porque yo no sería capaz de hacerlo. Y si no puedo hablar más, pues no voy a hablar más. Y ese fue el diagnóstico ese día. Y créanme que ha sido lo más difícil que he tenido que vivir. Porque muchas veces uno no sabe eso. La bendición que tiene hasta que no la pierde. Y la bendición de poder hablar para mí era un asunto que no se alcanzan a imaginar. Es mi trabajo como profesional. Soy psicóloga, o sea, yo todo el tiempo hablo. Yo no tenía otra opción. Entonces fueron 7 meses donde tuve que estar muy callada, en silencio. Cosas que me dolían mucho, ver a Isabela gritándome, mamá, habla bien. Habla bien que estoy cansada de que no hables. Y ella no me entendía y yo como le explicaba lo que pasaba, mamá, habla bien, háblame así, duro, duro. Y siempre me mostraba su oído. Pero algo que pasó en todo ese proceso de haber escuchado ese diagnóstico tan fuerte es que hubo una persona que no me había vuelto a ver desde la cirugía. Y entonces como a los 3 meses después del diagnóstico, ella me vio, me habló, pero cuando me escuchó hablar se dio cuenta pues que no había recuperado la voz. Y lo peor de ese momento es que esa persona empezó a burlarse de cómo estaba hablando. Y créanme que fue un momento inocente, porque no es que ay, me voy a burlar de ella con todas las ganas que tengo de burlarme, no, fue un comentario suelto que los seres humanos sabemos hacer, pero fue en el momento menos apropiado para mi vida. Y a mí eso me dolió hasta
hasta más no poder. Yo sé que fue un comentario completamente inocente, pero muchas veces utilizamos nuestras palabras para hacer daño aún sin querer. Y por eso Pablo dice, y no hablen tonterías. Muchas veces la burla es una tontería. Muchas veces verle un defecto físico a alguien y burlarse de eso es una tontería. Y más que una tontería, eso causa un daño que ustedes no se imaginan. Yo creo que ustedes de una u otra manera lo han vivido. Y créanme que sin esa persona tener la intención, yo tuve que hacer un proceso de perdonarla de forma íntima, porque obviamente yo no le iba a decir, mira, pasó esto y esto me dolió, no, sencillamente yo la perdoné. Y seguramente nunca se va a dar cuenta porque no tiene por qué darse cuenta. Pero son asuntos que duelen y duelen mucho. Y muchas veces lo que hacemos con nuestras palabras es eso, causar dolor, causar mucho dolor a las personas que nos están escuchando. Y bien, termina la historia, Dios hace un milagro en mi vida. Aquí estoy mostrándoles el milagro que Dios hizo. Mi voz no la he recuperado completamente y es posible que no la recupere al 100%, porque el daño que se hizo fue muy fuerte, pero tengo voz y puedo volver a hablar. Y eso es lo que Dios hace. Dios a nosotros nos dio voz y nosotros a veces pensamos que es parte del paisaje y a veces pensamos que es algo natural que tenemos y eso nunca va a cambiar. Pero si Dios a nosotros nos dio voz es para bendecir, es para que demos fruto, es para que nos multipliquemos, no solamente teniendo hijos, sino que nos multipliquemos en otros. ¿Quiénes somos nosotros? Y para multiplicarnos en otros tenemos que hablar bien, tenemos que decir lo correcto, tenemos que dar palabras de afirmación, tenemos que dar palabras que elogien. Para administrar lo que Dios nos dio también tenemos que tener palabras de bendición en nuestra boca, porque algunas veces llega una bendición a su vida y usted la convierte en una maldición, que Dios le manda un dinero y usted se pone bravo porque no sabe qué hacer con ese dinero, o en el peor de los casos no alcanza a pagar todas las deudas que tiene. Entonces llega una bendición, inmediatamente la convertimos en una maldición. Y todo lo que nosotros tenemos hoy es porque desde el principio Dios a nosotros nos dijo, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Lo que pasa es que el diablo también escuchó esa parte. Y los bendijo Dios. Entonces, esa tercer voz siempre va a estar ahí. Créanme que el enemigo nunca se va a quedar quieto. Él siempre va a estar ahí tratando de desmentir lo que Dios dice, porque la única forma que Él tiene de hacernos caer a nosotros es diciéndonos mentiras. Y a veces, como Adán y Eva, lo escuchamos y le creemos. Entonces, cuando Dios nos habla, nos produce miedo. Cuando Dios nos da una asignación, nos produce miedo. Cuando Dios nos dice que quiere que le sirvamos, nos produce miedo, porque estamos escuchando a la persona incorrecta. Y esto es lo que dice Jesús, viene a eso, justo a anular todas las mentiras que el oído humano ha escuchado, y viene a restaurar esa comunicación de nuestro oído con Dios. Jesús de nuevo nos revela, nos define, nos explica el propósito que tiene con nosotros y con nuestras palabras. Y finalmente Dios dice en Juan capítulo 1, Dios creó todas las cosas que por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios creó absolutamente todo, y la palabra fue la que le dio vida a todo lo creado, la palabra. Y esa palabra que le dio vida a todo lo creado tiene una luz que la oscuridad nunca lo va a apagar, y hace referencia exactamente a que Satanás nunca la podrá apagar. Eso es lo que está haciendo referencia al texto. Esa luz nunca la oscuridad la podrá apagar. Y esa es la luz en la que nosotros tenemos que vivir. ¿Y cuál es esa luz? La palabra de Dios, que está escrita, que la tenemos, que la conocemos. Así que si usted todo el tiempo vive escuchando a Jesús, usted va a terminar hablando como Jesús. Si usted todo el tiempo escucha la palabra, usted va a terminar hablando lo que dice la palabra. Entonces usted va a poder
vivir como en Génesis 1, en bendición, dando fruto y haciendo lo que Dios le dijo que debía hacer. Dios otra vez nos llama a que escuchemos su voz. Otra vez nos llama a que nuestro oído humano encuentre su propósito en las palabras de Dios. Si todo empezó escuchando a Dios, todo debería terminar escuchando a Dios. Pero tristemente, y algo que necesitamos evaluarnos esta mañana es hasta qué punto dejamos de escuchar a Dios y escuchamos voces que nos sirven en lo absoluto. Nuestro oído humano, una vez más, tiene que inclinar su oído, a Dios.